Bueno, bienvenidos a este acto y bienvenidos en nombre de la Asociación de Amigos de Unamuno en Salamanca a este acto que tiene una doble vertiente. Por una parte, las intervenciones de la mesa redonda propiamente dicha en torno a Unamuno publicista e inmediatamente después unas breves palabras de presentación de la revista que naturalmente todos ustedes podrán llevarse al final. Y también nuestra compañera Pilar Hernández dará cuenta de un breve resumen de las actividades que se han llevado a cabo a lo largo del año en el que estamos y de las previstas ya día a día y mes a mes a lo largo del año venidero. Para la mesa redonda de hoy van a intervenir Daniel Álvarez Rodríguez, a quien daré la palabra ahora en breve, después Francisco Blanco, nuestro presidente de honor, después Pilar Hernández Romeo y finalmente Luciano de Dios Villanueva. Y hablarán respectivamente en torno a la prensa salmantina, al mercantil valenciano, a la Nación de Buenos Aires y a la España moderna. Como todos ustedes saben, Unamuno fue mucho más que un filósofo, que un novelista, que un dramaturgo, que un poeta, evidentemente, pero hay una faceta como publicista, que así es como se le suele denominar, en el sentido de articulista, colaborador en publicaciones periódicas, algo que es fundamental en su obra, que se ha prestado a muchísimos estudios, análisis y escritos, porque fue tremendamente influyente en la vida cultural y en la vida política de la España de la época, como bien sabemos. Así que su presencia en periódicos, su presencia en revistas fue constante, prolífica y, por qué no decirlo, polémica, como era de esperar. Y esos artículos suyos, que a veces son auténticos ensayos, más o menos breves, pues fueron bien conocidos tanto en España como en Hispanoamérica, y de ahí una parte de esa celebridad de Unamuno solamente por esta faceta, aparte ya de todas las anteriores que he mencionado. Escribió sobre filosofía, literatura, actualidad, son miles los artículos, y sobre política, sobre religiones, sobre todos aquellos temas que le interesaban a él y creía, y estaba en lo cierto, que interesaban al resto de la sociedad en los distintos países. Esos artículos de opinión, que como digo a veces fueron auténticos ensayos breves, fueron muy conocidos con ese estilo que le caracterizaba, agresivo a veces, polémico siempre, en una prosa directa, incisiva, combativa, y yo creo que esto lo mantuvo a lo largo de todas sus intervenciones, tanto en las publicaciones a las que se va a hacer mención aquí, en concreto hoy, como en todas las demás, que han sido muchísimas, publicadas en diferentes lugares, en los periódicos y en las publicaciones más variadas, tanto de España como, decía antes, en Hispanoamérica, fundamentalmente Argentina. Y sin más dilación, le paso la palabra a Daniel, a nuestro compañero, Daniel Álvarez Rodríguez, que tiene los mismos apellidos que yo, aunque no tengamos nada que ver desde el punto de vista genético, salvo por pertenecer a la raza humana en ambos casos, que es el secretario de la asociación y que nos va a hablar de la prensa salmantina. Daniel, te paso la palabra y el micrófono. Si puedes. Se pesa. Bueno, pues muchas gracias, Román. A mí me ha correspondido hablaros de la actividad que Unamuno desarrolló como publicista en la prensa salmantina. No hay que olvidar que Unamuno contabilizaba unos 3.800 artículos al final de sus días, 167 de los cuales se publicaron en 23 de los periódicos entre los 90 periódicos que existieron entre 1891 y 1936 en la provincia. Consideraba Unamuno la actividad periodística un elemento de concienciación moral, política y social, deber y del catedrático. En 1905, es preciso que el catedrático sea publicista, porque la prensa es un campo de extensión universitaria, la verdadera universidad popular. Inicialmente firmaba artículos con seudónimo, utilizó hasta 27 sobrenombres. Yo mismo, MDU,
UJ, don Fulgencio, un amigo, tu amigo, un mujique, etc. Ocultando su verdadero nombre. Como decía, acaba de decir Román, el periodismo de Unamuno se caracteriza por su implicación personal y el compromiso social de sus escritos. La verdad, el valor, la corrección del artículo, la redondez de la idea. Sus comentarios van dirigidos a despertar de la somnolencia ciudadana con intención de agitar los espíritus dormidos. Verdades que remueven entrañas, provocaciones a líderes políticos, religiosos, sin reparar en las consecuencias, torpedos a la línea de flotación de los abusos, nepotismo, incompetencia, caprichos de las administraciones públicas y judiciales, páginas sabias que bien merecen un espacio en los libros del texto. Unamuno, cuya firma era solicitada por los periódicos más importantes de España y de América, y por las revistas más reputadas del extranjero, no eludió colaborar con la prensa salmantina, antes incluso de llegar aquí, ya que durante el verano de 1891, cuando estaba preparando su viaje a Salamanca, ya empezó a escribir en los periódicos de Salamanca. En aquella época dominaban la difusión de las noticias de la ciudad, La Libertad, que era un diario político y literario, El Adelanto, propiedad de Francisco Núñez y dirigido por Luis Caballero Noguerol, La Información, un diario integrista del órgano de Gil Robles, que dirigía Manuel Sánchez Asensio, y El Fomento, en manos de Bajo Cid, La Tesis, un periódico integrista dirigido en tiempo por Sánchez Asensio, La Región, que era un periódico de Salamanca tan conservador que criticaba el liberalismo del padre Cámara. Ahí es nada. El Criterio, un periódico católico, La Democracia y La Semana Católica, entre los más destacados. El primer periódico en que colaboró Unamuno en Salamanca fue La Libertad, fundado y dirigido por Soón Castellín, compañero de cátedra de griego y miembro del tribunal que juzgó a Unamuno cuando accedió a la cátedra. Fue precisamente Castellín quien invitó a Unamuno a colaborar en el periódico durante el verano de 1891, antes de incorporarse a la cátedra recién ganada. Aceptó la invitación y el 23 de septiembre, 9 días antes de llegar a Salamanca, publicó en la portada de La Libertad un artículo largo firmado con su nombre, titulado Cuestionario, donde Unamuno hace confesión pública de su republicanismo. También desde las páginas de La Libertad censuró el discurso de apertura de curso de Gil Robles en 1891-92 en una serie de 5 artículos que publicó con el nombre genérico de Un nocedalino desquiciado, para recordar a los lectores que Gil Robles no era más que la cabeza visible del integrismo tradicionalista, extinguido en 1888 del carlismo, capitaneado por Ramón Nocedal. Estas réplicas a esta intervención, firmadas con el seudónimo de Unaquiski, en las que arremetió duramente contra el profesor, replicándole las tesis que formulaba, muchas de las citas apoyadas en padres de la Iglesia, según él, pero Unamuno demostró que las conocía mejor que el ponente. Después vendrían artículos criticando, cómo no, al alcalde Severino y al obispo, al padre Cámara. Con ello ya consiguió ponerse a todas las fuerzas vivas de la ciudad en contra, claro. Pero bueno, donde Unamuno desarrolló fundamentalmente su actividad periodística fue en El Adelanto. El Adelanto, como algunos sabéis, nace en 1883 como una publicación semanal y luego pasó a ser una publicación diaria. Por aquel entonces Salamanca contaba con unas 20.000 personas y la hegemonía periodística correspondía a cabeceras como La Libertad, La Democracia, El Fomento, El Noticiario Salmantino.
con los que Unamuno también colaboró. A ellos dedicó 78 artículos concretamente. En 1899, un año antes de su nombramiento como rector, Unamuno comenzó a colaborar con el Adelanto, contabilizando 57 artículos, desde esa fecha hasta el 20 de mayo del 36, que finaliza con un recuerdo a su amigo Hipólito Rodríguez Pinilla, fallecido unos días antes, el 31 de marzo del 36. Bueno, de los 57 artículos insertados en el Adelanto, pues, ¿sobre qué habló Unamuno a los salmantinos? Pues les exhortó a tener valor moral para defender las causas justas, animó sus espíritus de solidaridad, les habló de la dulzura de la siesta, del valor de la lengua española, de la liga contra el tresillo, de cómo llegar a la cultura, del campo y de la ciudad, de la batalla de Arapiles, de Marruecos, de sus recuerdos salmantinos en París, de profecías y revoluciones, de constitución y república, de raza y anarquismo, de psicología de masas, de ensueños lingüísticos y del poeta Eugenio de Castro. El catedrático y rector Enrique Esperavé, su mayor oponente durante la universidad, al catedrático, su mayor oponente durante los años de universidad, le testimonió el afecto que sentía por su padre, Mamés Esperavé, anterior rector, diciéndole en las páginas del Adelanto: conservaré mientras viva devota memoria del que fue para nosotros todos, los maestros de esta universidad, un padre a la vez que un amigo, a la vez que contradecía al ministro Romanones, negando que la Universidad de Salamanca fuera una coladera. Se quejó en una plana literaria del 13 de mayo de 1907 de la situación reinante que incidía negativamente en la creación literaria, diciendo: en épocas como la nuestra, la disgregación espiritual de cobardía y de mezquinas concupiscencias, la literatura no puede tener grandeza alguna. Sin ideales colectivos nacionales, hundidos en las preocupaciones materiales pequeñas, la literatura tiene que ser mezquina y una aliada de la cobardía e hipocresía reinantes. El domingo 15 de el círculo mercantil, que por lo visto no gustó mucho a Unamuno, así que le replicó unos días después en el Adelanto, afirmando, porque era catalanista, y afirmando que España tiene que vivir como un pueblo culto y tiene que hacer obra de cultura, y solo puede llevar a cabo esa obra en un Estado unificado y fuerte en su unidad, con una lengua como instrumento espiritual. En sus artículos también se interesaba por pequeños detalles de convivencia cívica, como ya sabemos. Así, cuando en abril de 1910 se proyectaba el alcantarillado en Salamanca, escribió: muy bien el alcantarillado, pero no estaría de más, para demostrar que somos dignos de él, que no se permitiese que estén los aledaños de la catedral convertidos en un excusado público, donde, ante las barbas de los agentes de la autoridad, hacen niños, adultos y ancianos sus necesidades mayores y menores. Unos días después propuso al concejo llevar, antes del alcantarillado, llevar el agua a las viviendas. No se sacrifique la bondad a la urgencia, tráigase el agua cuanto antes, que está haciendo mucha falta, siquiera para que los salmantinos se puedan lavar a diario con agua limpia y jabón. Habló también de un tema que sigue candente hoy día, el tema de la inmigración. Tampoco le gustaba que los jóvenes salmantinos, como ahora, cuando terminan sus estudios y están preparados, se tengan que ir. Creo mi deber de español patriota impedir que, por todos los medios, esta sangría de la inmigración y el hecho lamentable de que se vayan tantos jóvenes sin saber bien ni a dónde van ni a qué, y sin las condiciones necesarias para poder sustentarse en tierra extraña. Otro punto álgido es cuando en 1914 le destituyen de la cátedra, del rectorado, y hace una carta abierta al periódico donde dice: se me ha despachado como a un perro.
Cuando a principios de año visité al ministro, me ofreció una senaduría, que rechacé. Ahora se me ha echado sin aviso previo, sin queja ni amonestación anteriores, sin llamada al orden, sin petición de explicaciones o de dimisión por quien me ofrecía el Senado. Bueno, y quiero cerrar la intervención con unas palabras que escribió en un artículo que llamaba Retórica y Sinceridad, donde expresaba a los salmantinos su código de conducta, sin fisuras ni duda alguna. La falta de sinceridad esclaviza a los hombres a una absurda consecuencia y los petrifica en una ridícula invariabilidad de convicciones, pues cuando sienten en su interior la voz de la vida y de la verdad, la ahogan. Nada más bello que la sinceridad. Tal vez por eso tuvo como lema de conducta, y lo habéis visto escrito, la verdad por encima de la paz. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Le pasamos el micrófono y la palabra a Francisco Blanco Prieto, como se sabe, presidente de honor de la asociación, que nos va a hablar de el mercantil valenciano en concreto. Sí. Buenas tardes a todos, lo primero, y gracias por su compañía. En cierta ocasión... ¿No me oyes? Acércalo más. ¿Me oyes ahora? Acércalo. Sí, nunca se le oye. Échate para adelante. Bien, en cierta ocasión invitaron a Unamuno a dar una conferencia, una sociedad cultural, y los que llevaban la sociedad cultural eran 4 personas y habían asistido 5 a la conferencia. Entonces se propuso de alguna forma pues suprimir el tema, dejarla, y él les comentó que en la conferencia que no importa el número de asistentes, sino la calidad de los oyentes, y dio la conferencia, prácticamente para una persona. Bien, hay 2 aspectos que yo quería comentar previamente, y es el Unamuno publicista y el Unamuno epistolomista, por decirlo de alguna manera. Son 2 aspectos, tanto el tema de los artículos de Don Miguel como el tema de las cartas que escribió, que no está cerrado ni yo creo que se cierre nunca. Nunca. Siempre aparecerán cartas y aparecerán artículos en los sitios más desprevenidos y más inesperados, ¿no? Lo que sí está cerrado es una serie de investigadores que han cogido un periódico concreto y han hecho un estudio exhaustivo en la hemeroteca de ese periódico y han extraído todo lo que había escrito Unamuno ahí. Eso sí ya es posible. Lo tenemos en el Mercantil Valenciano, concretamente, del que vamos a hablar. Lo tenemos también con El Adelanto, lo tenemos con Ahora, lo tenemos con La Nación de Buenos Aires. O sea, eso sí se ha hecho, pero cerrar en los 4.800 artículos, yo tengo la convicción, prueba de ello, las cosas que están apareciendo últimamente, que no estaban, incluso textos, como fue su viaje por Europa, por Italia y por Francia, que ha aparecido hace unos años, ¿verdad? Bien, dicho esto, hablando del Mercantil Valenciano, se comenzó a escribir, a aparecer el periódico el 1 de abril de 1872 y apareció con el nombre de El Mercantil Diario de Valencia. Entonces se produjo una reclamación del propietario de otro periódico que había en Valencia, que se llamaba Diario de Valencia, y le obligaron a cambiar la cabecera del periódico y quedó definitivamente como El Mercantil Valenciano, y con un subtítulo que era Diario Político Independiente, Literario, Comercial y de Anuncios. Y a partir de entonces ya comenzó a publicarse. El Mercantil Valenciano, lo resumimos ahí, era un periódico de izquierdas, y como tal de izquierdas, el periodo en el que más influencia tuvo fue durante la Gran Guerra famosa, porque se alineó al lado de los aliadófilos
y entonces tuvo especial interés en contratar los servicios periodísticos de Unamuno para que colaborara con el Mercantil Valenciano. En este hemos conocido una persona muy relacionada con Unamuno, Luis de Zulueta, que intervino ante el director de Ya escribía él en el Mercantil para que Unamuno interviniera. Era director entonces Tomás Peris Mora, que procedía del periódico El Pueblo que había fundado Vicente Velasco Ibáñez. Y este hombre no se lo pidió a Unamuno que colaborara, pero sí lo hizo a través de un intermediario, de un colaborador del periódico catalán, periodista catalán, Joan Guisé Audet. Este fue el que escribió a Unamuno por encargo del día 14 de marzo de 1917, claro que estamos en la guerra, diciéndole: querido amigo don Miguel, escribió en nombre del director del periódico, querido amigo don Miguel, mis amigos, propietarios del Mercantil Valenciano, admiradores de usted, me encarga que le escriba pidiéndole su colaboración fija en el periódico. Quieren que colabore usted como prefiera y solo esperan su respuesta e indicaciones sobre sus honorarios, agradeciéndole que conteste cuanto antes. No nos olvide, don Miguel. Un saludo de cordialidad y fraternidad espiritual de su devoto y afectísimo amigo. Unamuno responde afirmativamente a esa invitación el 4 de abril de 1917, esto es el 4, y el día 12 el director del periódico le escribe a Unamuno y le dice: estamos conformes en honrarnos con su colaboración en las condiciones que usted nos fija. Publicamos ya su primer artículo, que ha sido muy elogiado por el público. Podemos decir que entre las condiciones que había fijado de honorarios, a Unamuno le pagaba el Mercantil Valenciano 75 pesetas por artículo. 75 pesetas en la época era bastante dinero. El que más llegó a pagarle a Unamuno fue La Nación de Buenos Aires. La Nación de Buenos Aires, cuando a Unamuno le pagaba 120 pesetas por artículo, pues escribió tanto, aparte que le interesaba el mercado sudamericano y toda la publicidad que la Nación le favorecía, pero entonces le pagaba la Nación de Buenos Aires 120 pesetas. 120 pesetas por artículo, cuando el sueldo anual de un maestro oscilaba entre las 500 y las 650 pesetas. Para que se hagan una idea de lo que correspondía. Si observamos las fechas de difusión de los artículos, se observa que durante los años 21, 22 y 23 hay un incremento sustantivo, un ascenso de pendiente muy positiva de artículos publicados por don Miguel en el Mercantil Valenciano. Obedece precisamente con un periodo de mucho compromiso político de don Miguel, con todo. Y sobre todo, compromiso político en contra de la monarquía. ¿Y por qué en contra de la monarquía? Porque la monarquía en la Gran Guerra estaba apoyando a los germanófilos, al Kulter, con K. Y claro, esto a Unamuno, que era aliadófilo, donde se aliaron todos los progresistas, claro, pues le creó muchos problemas, como veremos que es el núcleo esencial de la intervención. Porque el resultado estadístico de los periódicos y de tal está al alcance de cualquiera de ustedes, ¿no? Los títulos y todo, no hay ningún problema. Pero yo sí quiero detenerme un poco en el conflicto que Unamuno tuvo a través del Mercantil Valenciano con la monarquía. Y sobre todo con María Cristina. Veremos los calificativos que le propina, ¿no? Esto todo se produce poco antes de ser desterrado por Primo de Rivera, a Fuerteventura. Le procesaron por 3 artículos, damos los títulos y las fechas, que fueron El Archiducado de España, publicado el 27 de octubre del 18, fíjense, sitúen en la guerra, Irresponsabilidades, que fue publicado el domingo 17 de noviembre del 18, y La Soledad del Rey, el 9 de febrero del 19.
Nada más publicarse los artículos se produjo la querella inmediata contra Unamuno por lo que allí se vertía. El abogado valenciano Augusto Arquer, que era gran admirador de Unamuno, le escribió comunicándole que le habían asignado como abogado de turno para la defensa. Y Unamuno rechaza la colaboración de este admirador suyo, porque los delitos que se acusaban eran de lesa majestad, y él optó por Antonio Cortina, que era precisamente el abogado del mercantil valenciano, y fue el que le defendió en el juicio. La audiencia se vio en la sala de vacaciones valenciana el sábado 11 de septiembre de 1920. Durante ese tiempo, el intervalo desde que se produce la denuncia, la querella, se entabla y se produce el juicio, Unamuno estuvo en libertad provisional. Esto para él implicaba no poder salir de España y la obligación de presentarse en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes. Firmó el procesamiento José Álvarez Rodríguez, que era el juez de instrucción del Distrito del Mar de Valencia, y esa firma se produjo el 19 de noviembre del 18, casi inmediatamente a recibir las querellas. Esto decía Unamuno en ese momento por carta a su amigo Ilundain el 6 de junio de 1920. Decía: alcanzó el indulto, mas para obtenerlo he de someterme a juicio y no quiero. O sea, lo que pasaba es que el régimen quería, una vez que ya se produce la denuncia y una vez que se va a abrir el juicio y todo, se le va a aplicar el indulto en cuanto se produzca la condena. Y aquello Unamuno no lo podía aceptar. Dice, o sea, que se me va a juzgar con el paripé, después someterme a la humillación del perdón, ¿no? Y dice, no voy a aceptar el indulto. Dice, no paso por esa farsa de que no retire el fiscal la acusación, o más bien que retire las dos, y acaso me condenen por un tercero y me indulten por los otros. Me tiene indignado que me dejaran pasar en Madrid los más fieros ataques y me enredaran en Valencia por la señora madre de su majestad la Habsburgo, la perniciosísima austríaca. Se está refiriendo a la segunda esposa de Alfonso XII, la madre del hijo póstumo que tuvo de Alfonso XIII, que tuvo además una regencia amplia, porque estuvo desde el 85 hasta el 1902, hasta que Alfonso XIII cumplió los 16 años de mayoría de edad, estuvo regente. Romanones, siempre el intrigante Romanones por el medio, Romanones ha querido arreglar la cosa, y aún los gobiernos se prestan a ello. Gracias a un pleito personalísimo que tenemos el rey, su madre y yo. Nunca como hasta ahora se concedió el indulto a condición de ser condenado. Pero saben que yo protestaría y diría en público que ese canallita de Alfonso no tiene nada que perdonarme, y yo a él mucho. Son unos tonos en los artículos duros, los tres, pero no deja de ser un delito de opinión. Después se quejará ante un amigo de... En todo caso, Unamuno fue citado a la audiencia de la ciudad del Turia y a Valencia se desplazó el 10 de septiembre de 1920. Fue muy bien recibido por el alcalde, por las autoridades, por gente. Lo recibieron casi que en una multitud, ¿no? La vista del juicio se celebró a puerta cerrada a petición del fiscal, porque no querían que, si fuera a puerta abierta, se vieran en la obligación de leer los artículos, lo cual significaría darle todavía más publicidad a toda la censura que había efectuado Unamuno en los tres artículos. Se celebró a puerta cerrada, como digo. Unamuno sentado en el banquillo de los acusados, el fiscal mantuvo el delito de lesa majestad, pidiendo, a tenor del artículo 162 del Código Penal, pidió 24 años de presidio, 8 años por cada uno de los artículos, y 1.500 pesetas de multa, 500 por cada uno de los artículos. Una sentencia, una petición del fiscal brutal, ¿verdad? Por derecho de opinión.
La sentencia pronunciada por la Sala de Vacaciones de la Audiencia, como ya hemos dicho, a querella del fiscal por injurias al rey, fue difundida el viernes 17 de septiembre del 20 en el Mercantil Valenciano en los siguientes términos. Por el artículo La soledad del rey se le absuelve, pero por los otros dos se le condena a Unamuno a 8 años y un día de prisión mayor y a multa de 500 pesetas por cada uno. Es decir, le condenó a 16 años de prisión y a multa de 1.000 pesetas. Además, se le imponía que tenía que pagar las costas y todo lo que representó el juicio. Y ahí intervino Filiberto Villalobos, que trató y consiguió, entre los amigos de Unamuno, recoger el importe de las costas y de los gastos que representó el juicio, ¿verdad? Unamuno llega a Salamanca el jueves 23 de septiembre de 1920. Fijaros que sale desterrado el 24. Estamos hablando que acaba la guerra, que viene la implicación política de Unamuno y que después lo van a desterrar el directorio de Primo Rivera el 21 de febrero del 24, ¿verdad? Cuando vino, el primero que le visitó fue Villalobos, que fue el que movió todo el tema de que la gente colaborara, amigos sobre todo, colaboraran a pagar el... Cortina, se decide entonces, Unamuno decide que va a presentar recursos de casación ante el Tribunal Supremo por la condena. Y Cortina, el abogado que le defendió, está en Valencia, Melquiades Álvarez está en Madrid y es el que interpone los 2 recursos de casación ante el Tribunal Supremo. En esta situación, Unamuno escribe a Eduardo Dato, que era entonces el presidente del gobierno, el 9 de octubre, y le dice sencillamente: rechazo absolutamente las peticiones de indulto que se están haciendo a mi favor y que se le han dirigido. No hay nada de que indultarme. El tribunal ha sido muy dócil y me ha condenado, bajo la presión de una señora, ya saben a quién alude, y lo ha hecho para que pudiera ejercer sobre mí el desgraciado rencoroso del perdón. Dice, no atienda, le dice al presidente del gobierno, ningún indulto porque no lo voy a aceptar. En estas condiciones, igual, escribe al abogado y político argentino que fundó la Unión Cívica, a Francisco Barrio Tebañena, el 28 de octubre de 1920 y le expresa su conformidad con estas palabras. Primero, la enormidad de una ley bárbara que pena con 8 años de presidio cualquier injuria al rey. Fíjense el alegato que le hace, porque la condena fue brutal por las razones que había, ¿verdad? Se me ha condenado para aplicarme un indulto general decretado ya de antemano. Pero como ni la madre ni el hijo tienen nada que perdonarme por los artículos condenados, que no es ofensa a lo que digo, sino historia de lo que sucede, he recurrido al Supremo, no porque tenga confianza en ese tribunal más plegable que otros a presiones políticas y palatinas, esto no suena, ¿verdad? No suena en la actualidad, vamos, sino para dar a entender que no acepto el indulto por ser algo injusto y ser injusta la sentencia. Y opinión parecida le escribe a Mújica en carta firmada el 2 de diciembre del 20. Al amigo le dice, no he estado encarcelado ni un minuto, ni había por qué encarcelarme. No se atrevieron a ir de cara y denunciarme por ataques a la madre a cuya instigación se me ha perseguido. The Times le atribuyó a esta nefasta Habsburgo que después de educar anticonstitucional y antiliberalmente a su hijo, no nos hace a los demás más que daño. El 8 de enero del 21 se celebró en Madrid la vista de uno de los recursos que presentó Melquiades Álvarez, alegando que no podía acusarse a Unamuno de un delito de injurias al rey porque no había tal, dado que Unamuno se había limitado a exponer doctrinas de carácter literario, oponiéndose al recurso del fiscal, el señor Vela. El 29 de enero, el procurador Francisco Miranda hizo saber oficialmente a Unamuno que el Supremo había desestimado el recurso.
y entonces renunció a presentar el segundo recurso por otro artículo. Unamuno. Y ya finalmente, estando veraneando en Becedas, Unamuno le llegó el 6 de septiembre del 21 el Real Orden del Ministerio de Gracia y Justicia, resolviendo aplicarle los beneficios del artículo 4 del Real Decreto del indulto del 12 de septiembre del 19 por la condena impuesta de 8 años sin medida de prisión mayor como autor de un delito de injurias al rey. Pero Unamuno perdió el recurso y las costas que ascendieron a 1.500 pesetas, a pesar de que el abogado valenciano Antonio Cortina no cobró los honorarios. Unamuno tampoco última vez cobró los honorarios. Muy bien. Le damos la palabra ahora a Pilar Hernández Romeo, que es vocal de coordinación de actividades y que hablará de los artículos de Unamuno en La Nación de Buenos Aires. Unamuno en La Nación de Buenos Aires. El diario bonaerense La Nación... No más. ¿Se oye? Ah, más. Yo creo que ¿se oye bien? Sí. Me estorbe. El diario bonaerense La Nación fue creado en 1870 por el militar y político argentino Bartolomé Mitre, líder del Partido Unitario primero, del Partido Liberal después y finalmente líder del Partido Nacionalista, con el que fue elegido presidente de la Nación en 1862, terminando su mandato en 1868. Comenzó a redactarse La Nación en la residencia de Mitre, sita en la calle San Martín 336, una casa colonial de fines del siglo XVIII comprada mediante colecta popular y donada a Mitre al terminar su periodo presidencial, que sigue en pie transformada hoy como museo. En 1884 comenzó la expansión del diario con la construcción de un edificio propio en el terreno contiguo, presentándose La Nación como un diario partidista con el fin de sostener la acción política de su fundador, y se mantuvo como nacionalista y liberal durante varias décadas, hasta 1890, proponiendo una síntesis entre el unitarismo y federalismo para lograr un Estado nacional fuerte. El periódico fue clausurado 4 veces. La primera en 1874, durante 6 meses, por el gobierno de Domingo Faustino Sarmiento, cuando Mitre se levantó en armas enarbolando la bandera de la pureza del sufragio contra el gobierno constitucional, siendo condenado a muerte. 2 años después, en 1876, el presidente Avellaneda volvió a clausurar el diario a petición de Sarmiento y posteriormente llegó a un acuerdo con Mitre, perdonándole la condena a muerte que le había impuesto un tribunal militar en los días finales de la presidencia de Sarmiento. La tercera vez fue clausurado en 1890 por el expresidente Juárez, al apoyar el periódico una insurrección armada liderada por Mitre. Finalmente, en 1901, el diario volvió a ser clausurado por el presidente Roca, cuando la Nación denunció una pérdida de la soberanía nacional en manos de potencias acreedoras. Al morir Mitre, en 1906, fue sucedido al frente del diario por sus hijos, que convirtieron el periódico en una sociedad comercial de su propiedad, consolidando su tendencia liberal conservadora, crítica con los gobiernos nacionales, mostrando un país fallido y en ruinas. Aparte de Unamuno, fueron columnistas del periódico José Martí, Rubén Darío, José Ortega y Gasset, Alfonso Reyes y José Luis Borges, entre otros. La colaboración de Unamuno en La Nación y en otras revistas argentinas como Caras y Caretas, Nosotros y otras más, pone de manifiesto el interés de don Miguel por la nación argentina, reflejando el contenido de los artículos una atención especial a la juventud de las naciones hispanas, estando todos más o menos relacionados con ello y con la sociedad y la política española. A Unamuno le interesaba sobre todo el contacto con los lectores, a partir de sus artículos, advirtiendo que los países americanos eran más abiertos, tolerantes, liberales y receptivos que España, donde a Unamuno no se le tomaba tan en serio como en esos países, llegando a decir que los americanos eran más justos con España que los españoles con América, reconociendo que le dieron a él más popularidad,
respeto, solidez y dinero los artículos que escribió para La Nación que cualquiera de los diarios y revistas españoles que publicaron sus opiniones en España. Tras otras cosas, porque los artículos publicados en La Nación eran más extensos y tenían mayor calado intelectual. En cuanto a los sobrenumentos, como ha dicho Paco, Unamuno recibía en España 75 pesetas por cada artículo. En cambio, La Nación de Buenos Aires en 1906 le pagaba 120 por cada uno de los artículos que enviaba al mes, es decir, 2.880 pesetas al año. Está acreditado que en 1907 recibió 5.000 pesetas por los 40 artículos que envió a La Nación. En cuanto a los artículos publicados, el primer compilador de sus artículos en La Nación fue el propio Unamuno, recogiéndolos en sus libros Soliloquios y Conversaciones y Por tierras de Portugal España, ambos de 1911, Contra esto y aquello, en 1912, Andanzas y visiones españolas, en 1922, y en 1953 Manuel García Blanco publicó De esto y aquello. Más recientemente, los principales compiladores de los artículos publicados por Unamuno en La Nación han sido Luis Urrutia Salaberry, profesor de la Universidad París VIII, que publicó el libro Desde el Mirador de la Guerra en París en 1970, con artículos difundidos en el periódico durante los años 1914-1919. Nuevamente, Luis Urrutia sacó a la luz en 1994 los artículos publicados entre 1919 y 1924 en la Universidad de Salamanca. Y finalmente, el hispanista canadiense Victor Humet, estando en Estados Unidos, realizó una investigación en la Biblioteca del Congreso de Washington, donde se encuentra la hemeroteca completa de La Nación, extrayendo los artículos publicados entre 1901 y 1914. Con estos datos bibliográficos estamos en condiciones de afirmar que entre el 19 de mayo de 1899, en que publica su primer artículo en La Nación titulado Sobre la literatura hispanoamericana, hasta el 7 de abril de 1924, cuando aparece el último en las páginas del periódico titulado Pasto y Deporte, pasaron 25 años de colaboración con el periódico, tiempo en el cual Unamuno publicó en dicho medio 400 artículos. Pero no solo en este periódico, pues Urrutia contabiliza la producción total en artículos de Unamuno en todos los medios entre los años 1914 y 1919 en 505 artículos. En cuanto al contenido de los artículos publicados en La Nación, eran de diferente corte, contenido, número y extensión, superior a los difundidos en otros periódicos y revistas, con variaciones en épocas alternativas, intensificando en ocasiones su colaboración y el contenido de sus artículos, en función de los momentos y acontecimientos que mantenían su atención, con intensidad intelectual diferente, compromiso variable en su redacción y periodicidad en el tiempo. Así, por ejemplo, observamos que en los 7 años que medían entre 1899 y 1906, solo publicó 5 artículos, ni siquiera uno por año. En cambio, durante la llamada Gran Guerra, entre 1914 y 1918, publicó 84 artículos en 4 años, es decir, 21 artículos por año o casi 2 artículos por mes. Además, el estallido de la Guerra Europea coincide con su inesperada destitución en el rectorado de la universidad, pues estaba venerando en Figueira da Foz, Portugal, informándose de su cese al regreso, el 30 de agosto de 1914, a través de los carteles del Adelanto en la Plaza Mayor de Salamanca. Dos acontecimientos de peso en su vida de nombre público común. Era época muy agitada, difícil y revolucionaria, durante la cual Unamuno se radicalizó, lanzándose a la lucha por la renovación de España y por su despertar, contra la neutralidad decretada por el gobierno, con apoyo del monarca, emprendiendo Unamuno una defensa radical de su personalidad, la libertad y justicia social en España. En relación al contenido de los mismos, recordemos, por ejemplo, que cuando le acusaron de ser español, Unamuno respondió a los críticos diciendo: yo estimo lo contrario, soy de los que más estoy restableciendo a España, declarando la verdad y criticando lo negativo, no dejándome intimidar por regionalismos o nacionalismos defensivos e ignorantes. Como dice el propio don Miguel en una carta dirigida a Ramón Menéndez Pidal,
con fecha del 28 de enero de 1908, mi tribuna es la nación de Buenos Aires, donde a mi modo españolizo y sobre todo procuro destruir ciertos aditamentos que allí iban anejos a lo español. Y eso me dolía, porque me duele el que casi todos los hispanistas extranjeros que conozco cojean del mismo pie. Sus juicios contra la Inquisición germánica y su voluntad del dominio sobre Europa provocan una contundente respuesta de Unamuno a favor de los aliados, censurando a los jefes de la barbarie, no al pueblo alemán. Así censura con dureza el sufrimiento por el bombardeo de la Catedral de Reims, elogia el valor de los serbios, denuncia la intervención en Italia tras visitar el frente italiano en septiembre de 1917. Igualmente, en julio de 1915, promueve el Manifiesto de los Intelectuales Españoles firmado por casi toda la intelectualidad española, salvo Baroja y Benavente, pues la situación se hace ingobernable. Se suceden los presidentes del gobierno y los gobiernos. Hay un crecimiento imparable de las huelgas, el desprestigio de los políticos, gobiernos y parlamentos evidente. Los caciques dan un paso adelante. El descontento popular no cesa y el hambre y la pobreza van en aumento, apareciendo el 1 de junio de 1917 las juntas militares de defensa, haciendo pensar a todos en la necesidad de un gobierno nacional. Los artículos de Unamuno en esta época permiten conocerle, comprender su posición al lado de los aliados y comprobar la defensa que Francia y Inglaterra hicieron de él como adalid de los aliados en tierras hispanas, llevándole a la presidencia de la Liga Antigermanófila Española y de la Liga de los Derechos del Hombre en pleno conflicto mundial. Para concluir, el conflicto mundial provocó en Unamuno una convulsión que se mantuvo hasta el derrocamiento de la monarquía, pero que reverdecería con su frustración por las actitudes políticas de los sucesivos gobiernos republicanos, culminando su agitación con la guerra civil, verdadera de su muerte, aunque no muriera fusilado. Gracias, Pilar. Y finalmente Luciano de Dios Villanueva, vocal de Relaciones Locales de la Asociación, nos hablará de las aportaciones y las contribuciones de Unamuno en la España moderna. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Es difícil sintetizar en 15 o 20 minutos la relación entre dos de las personalidades más importantes de la cultura española de finales del siglo XIX y primer tercio del XX y que no han sido reconocidas suficientemente en su momento y ni siquiera ahora. Se trata de José Lázaro Galdiano. Por si no les suena, es el creador de la España moderna y el creador del Museo Lázaro Galdiano, que seguramente les suene más. José Lázaro fue el creador y dueño de la revista La España Moderna y su homónima, la editorial del mismo nombre, en la que Unamuno trabajó y colaboró durante casi 20 años, manteniendo una relación de amistad personal de más de 30, según palabras de Concha, que diría a Lázaro. Además de los aspectos publicitarios que han comentado mis compañeros, en esta etapa él también fue traductor de varios libros, todos tanto en francés como en alemán como inglés. También fue asesor literario, como veremos más adelante. En palabras de Unamuno, me van a permitir que comience con unos párrafos de la semblanza que publicó Unamuno precisamente en el periódico La Nación que comentaba Pilar en 1909 para presentar a Lázaro a los lectores argentinos. La labor de José Lázaro por la cultura ha sido en España empeñadísima, tenaz, a veces casi heroica. Este hombre benemérito ha tenido la virtud que aquí más escasea. Es la historia de la cultura humana. Hay editores que significan muchísimo más que los más de los autores a que editaron. Y ahora permitidme un recuerdo personal. Esto dice Unamuno. Mi nombre era entonces, fuera de mi tierra nativa y de un reducido círculo de personas, desconocido. Llevé a la España moderna el primero de mis ensayos, en torno al casticismo. Otro que no fuese Lázaro me hubiera rechazado de plano. Y Lázaro me lo publicó. Sospecho que alguien debió de preguntarle quién era aquel extravagante,
pero tampoco faltó quien, como Cánovas del Castillo, se interesó por aquellos desahogos de un muchacho en busca de renombre. Clarín tomó mi nombre como un seudónimo, y desde aquellos días que hice en la España moderna mis primeras armas, he permanecido fiel a Lázaro, que fue quien primero me dio la mano. En la España moderna, en esta venerable y sólida revista, no es una revista al uso como las de ahora, porque tenía más de 200 páginas y, como veremos más adelante, eran muchos los autores que contribuían a ellas. Era un poco la comparada con la revista de los dos mundos francesa. Un poco estaba Lázaro, la creó para hacerle competencia. Como dice Unamuno, solo que con muchísima más amplitud de criterio que la francesa, en la revista de Lázaro es donde he publicado lo que estimo mejor mío, lo más mío. Unamuno lo conoció, dice que asistió a una conmemoración en Madrid del 1892 del aniversario del descubrimiento de América, y allí fueron invitados pues todos los escritores y todos los políticos, y muchos de los escritores de América Latina. Dice Unamuno: allí estreché la mano a algunos de mis mejores amigos americanos. Pero es en 1893 cuando Lázaro dice que conoció a Unamuno como escritor porque leía la prensa de Bilbao, concretamente el Nervión, donde ya había escrito algún artículo. La primera obra, al principio, me contrató como traductor en 1893, y el primer trabajo fue La beneficencia de Spencer. Lázaro la tenía pensada para Dorado Montero, pero por alguna circunstancia Dorado Montero o no pudo o no quiso, y le debió recomendar precisamente a Unamuno. Sin la intervención de Lázaro podríamos decir que tal vez la carrera de Unamuno, tanto en lo profesional como en lo intelectual, hubiera tomado otros derroteros. Lázaro le dio su apoyo cuando era un desconocido. Llegó a ofrecerle trabajo y un sueldo fijo en la editorial que él había creado y que él mismo dirigía. En esta editorial, Unamuno pudo editar muchos artículos, 29 originales y 2 ensayos, como fueron En torno al casticismo, en 1895, en 5 entregas, y Del sentimiento trágico de la vida, en 11 entregas, en 1911. Lázaro participó en algunas comisiones menores en la Exposición Universal de Barcelona en 1888, y allí, a través de Narciso Oller, conoció a Pardo Bazán, Emilia, con la que entabló una amistad, y los dos fueron los que presentaron el proyecto para crear esta revista y después la editorial correspondiente. También contó con el político Emilio Castelar, orador y escritor, periodista, que era el personaje más popular, admirado y distinguido de su generación, y también el más respetado en el extranjero. Ambos le ayudarían en Madrid en 1888, que es donde se estableció finalmente su proyecto cultural, que fue la revista y la editorial, por la que desfilarían plumas más brillantes que influyentes, como Benavente, Campoamor, Cánovas, Clarín, Concepción, Arenal, Echegaray, Galdós, Dorado Montero, Menéndez Pelayo, Rubén Darío, Silvé Lazorría, entre otros muchos más. Unamuno, desconocido profesor recién incorporado a Salamanca, sería más adelante el gran fichaje. Tenía que competir con toda esta gente que he comentado antes. Además, quiso dar a conocer autores extranjeros desconocidos en España por falta de traducciones, como Dostoyevsky, Tolstoy, Balzac, Flaubert, Zola, más las traducciones que hizo Unamuno de Spencer, Hunter, Ingram, Woolf, Carlyle, Lemke, Balfour, Roscoe. Algunos no llegaron a ver la luz. De todos ellos, Unamuno y Menéndez Pelayo quedaron como asesores, que es lo que comentaba al principio, y colaboradores permanentes en los que recaía la línea editorial de la España moderna. El gran fichaje de Lázaro, como he dicho,
fue Unamuno. Le dice: le espero a usted con impaciencia. Unamuno llegó a decir que la España moderna era un castillo roquero de libertad de conciencia. La empresa era un negocio poco lucrativo, pero Lázaro quería mantenerla, con tal de no tener pérdidas, quería mantenerla porque en el año 1894 los escritores franceses empezaron a ir mal las traducciones y optaron Unamuno y Menéndez Pelayo por incorporar los autores rusos sobre todo. Lázaro fue uno de los mejores amigos y personas más influyentes en Unamuno, tal vez el más agradecido de los que iniciaron su andadura en la España moderna. Le dice a Unamuno: me gusta, en una palabra, todos los artículos que usted me ofrece por ser de asunto o persona que no viven o suceden en la Puerta del Sol. En general, nuestros escritores no ven más allá de la frontera y quisiera que mi revista fuese de carácter universal y cosmopolita. En esta época era el editor que mejor pagaba. Dice él: yo puse de moda pagar los artículos, los ensayos a 100 pesetas. El primer encargo que recibe Unamuno, como he dicho, fue la beneficencia de Spencer y se la pide urgente para que saliera en español antes que en francés. Unamuno había leído a Spencer en los años universitarios y en el Atenea y recibe por ello 200 pesetas. Unamuno desarrolló una gran actividad traductora desde 1893 hasta 1901. Lázaro estaba satisfecho ofreciéndome la siguiente palabra. Dice: que yo he visto de usted en el Nervión y lo que ha producido para mí, yo podría comprometerle a darle a usted tarea de traducción en abundancia para la España moderna y la revista internacional. Todo lo que usted pueda, pero el precio será excepcionalmente barato porque los negocios editoriales están mucho peor de lo que usted se imagina. Unamuno aceptó la oferta, proponiendo publicar artículos originales en la revista. Repito a usted mi deseo de complacerle publicando algunos trabajos originales suyos, pero le suplico que no me envíe nada de lingüística ni cosa semejante, porque no tiene ni media docena de lectores, la ciencia no la traga nadie. Lázaro le da un segundo encargo que Unamuno no podía rechazar, pues era una de las obras propuestas por Menéndez Pelayo, quien formó parte del tribunal cuando obtuvo la cátedra de Lengua y Literatura Griega en la Universidad de aquí de Salamanca, y además porque le produciría unos ingresos, como le cuenta a Pedro Mújica. Le dice a Mújica: le traduje puesto que lo quería, a la vez que aprendo algo y me gano mis 10-12 pesetillas diarias por el rato que le dedico. Podría hacer más, pero necesito tiempo para mis estudios. Ahora sí que puedo decir, sin que sea metáfora ni excusa, que estoy agobiado de trabajo. A mi cátedra, lecturas y trabajos se une la tarea de traducción, de la que me dan constante labor. Me dará por ello unos 3.000 reales. Amigo, hay que ingeniárselas, pues la familia aumenta. El 13 de enero dio a luz mi mujer un niño, mi segundo hijo, al que llamaremos Pablo. Lázaro confiaba en la valía intelectual de Unamuno, de tal forma que, aunque solo lo conocía desde hacía poco tiempo, no dudó en aconsejarle que optara a alguna de las cátedras vacantes en Madrid. De hecho, intervino para que le dieran la cátedra, no lo consiguió porque había otras personas con más influencia, incluso a través de un ministro. De todas formas, Lázaro le dice: si usted viniera de profesor aquí, sería un bien para usted porque tendría en la España moderna un puesto y un sueldo fijos. Y para mí, porque los conocimientos de usted podrían servirme mucho en mis ausencias, que suelen ser largas y frecuentes. Viajaba constantemente. Y le dice: le espero a usted con impaciencia para que hablemos del nuevo sesgo que debe tomar mi biblioteca, a fin de que no dé conmigo en tierra como daría siguiendo los caminos que llevan hoy. Era la biblioteca privada más importante de Europa, con más de 26.000 y 700 manuscritos y algunos impunables.
Desde el primer contacto cambió mucho la situación profesional de Unamuno, así como la intelectual. Paz en la guerra, publicada por Fernando Fe, en 1897 se agotó en 1900. En la editorial de Lázaro podía publicar lo que quisiera y recibía muchas peticiones para colaborar. Lázaro no le quiso publicar el libro, simplemente le dijo que si quería lo podía hacer en la revista en varios capítulos, pero que no quería editar ningún libro porque si lo hacía tendría que publicar a todos los demás autores que participaban y no quería comprometerse. Lázaro le hablaba siempre, le daba ánimos, le dice: la satisfacción nace de la noticia de sus éxitos. Ella venía escribiendo en La Nación y en otros periódicos. Como digo, la satisfacción nace de la noticia de sus éxitos, muy justo, por cierto, que esperaba más o menos pronto y que, a decir verdad, se han adelantado a mis cálculos. Es usted muy joven como hombre y mucho más aún como literato, y puede usted estar satisfecho de haber conseguido un puesto que ocupa en la vanguardia intelectual española, sin dificultades y sin bajezas, con esa dignidad indispensable en toda profesión y en la nuestra bastante rara. Ningún literato español gana dinero en nuestros días y cada vez va siendo más rara la fortuna en la patria de Cervantes. Celebro que usted sea la excepción de la regla. A menudo Lázaro le sigue expresando su gratitud y reconocimiento. Y le dice: pocas personas habrán con más motivo de satisfacción interna y externa y a quien les haya costado menos batalla ni más sencillo conquistar su puesto. Ya sabe usted que en todo caso cuenta con un periódico que pregone su talento y una amiga que le aplaude y quiere. Estas palabras de ánimo se repiten cuando le nombran un director. Le dice Lázaro: ese puesto no se le da a usted para continuar rutinas, sino para abrir caminos y costumbres nuevas y buenas sin miramientos. Comience usted por maldecir el decíamos ayer y haga usted la revolución, de lo contrario defraudará usted a las esperanzas de todos. Cuento con que ahí han de moverle feroz guerra los reaccionarios de siempre, pero aquí estamos para apoyarle los amigos dispuestos a la batalla. Las sospechas de Lázaro se hicieron realidad pues a partir de 1901, todos los problemas que se le acumularon. A raíz de estos problemas, la muerte de Raimundín, el acoso del padre Cámara, el claustro en contra, la crítica por la casa rectoral, en 1903 los sucesos de los estudiantes, el problema del desfalco económico no achacado a él, Lázaro pretendió que reflexionara sobre este asunto en diciembre de 1902 porque había hablado con él seguramente, aunque no tenemos las cartas de Unamuno, por las respuestas que le da Lázaro, había pensado en irse a América. Le dice: cuidado con ese proyecto que se trae en la cabeza, piénselo mucho antes de abandonar la cátedra y sosiéguese de impaciencia. No hay español que tenga los motivos que usted para estar satisfecho con su suerte. Nadie ha llegado tan alto, tan pronto, y creo que en ningún otro sitio se le presentará por venir más brillante. Piénselo pues mucho antes de hacerlo, no vaya a dar un mal paso. Unamuno no pensaba ir a Madrid como creía Lázaro, sino a América. Entonces Lázaro le contesta: en Buenos Aires he estado 5 días. Lázaro se casó con una rica argentina hacendada y se casó en España en 1903 y en 1904 fue a Buenos Aires pues para conocer a la familia y la hacienda. Y entonces le dijo a Unamuno que miraría las posibilidades de si quería ir a Buenos Aires. Y le escribe Lázaro y dice: en Buenos Aires he estado 5 días, todos dedicados a la familia, amigos y administración de mi mujer. Por eso no puedo decirle gran cosa respecto a si usted debe venir o no.
Me inclino a la negativa. Aquí no hace falta, según opinan estas gentes, los obreros intelectuales. Nadie lo estima ni poco ni mucho, salvo media docena de ilusos literarios que hacen reír a las gentes prácticas. Vivir sí viviría, que aquí vive todo el mundo, pero no tan bien como en España. Y en cuanto a consideración, ni soñarlo. Al regreso de Argentina, le escribe desde Biarritz: de modo que se hace usted ilusión de encontrar pan en América. Allí el pan y el vino son pocos los que lo toman, y usted encontraría más dificultades que otros para encontrar el primero, que es el único que le interesa, porque el segundo no le gusta. Si usted supiera engordar carneros o trillar... Durante 1907 y 1908 apenas si tuvieron relación, pero Unamuno confirma en 1909 que no hubo distanciamiento. La respuesta de Unamuno fue el artículo Un forjador de cultura, publicado en La Nación, para introducir a Lázaro en ese país. Y como continuación a la semblanza, difícilmente habrá habido una revista más amplia, más comprensiva, más honradamente liberal que la España moderna. La colección de esta revista es acaso el monumento más sólido a la cultura española de estos últimos 20 años. Esto lo dice Unamuno. Y también continúa: no basta a uno dar la mano para que éste le agradezca de por vida. El agradecimiento depende de cómo a cada uno se le ayuda. Y puedo aseguraros que no he conocido protección más delicada, más noble, más franca que la de Lázaro. Y volviendo a Lázaro, he de deciros que a otras personas con quienes he tenido tratos y contratos los busco para el negocio, estimándolas si son honradas y leales. Pero Lázaro lo he buscado siempre como amigo, ante todo. La España moderna, su director me pagó su trabajo y en lo que estipulamos. El que debe paga, que dice el refrán. Pero lo que no puede olvidarse es la ayuda espiritual, es la voz de aliento y de consuelo, es el entusiasmo por la cultura. Y puedo añadir que a él, a Lázaro, más que a otros se lo debo, pues sin él no sé si acaso hubiese tenido que colgar la pluma. Así acaba la etapa de colaboración y amistad hasta que el destierro en que Lázaro se pone a disposición de la familia cuando conoció los hechos y Concha le agradece el ofrecimiento y le informa de la situación preocupante pero llevadera por el momento. Si queréis os leo, son 3 líneas la carta que Concha le envía a Lázaro: muy señor mío, hace muchos años que conozco a usted antes de casarme y han pasado desde eso 33 años y sé el mutuo afecto que se profesan mi marido y usted. Agradecidísima su ofrecimiento, que si el deportamiento de Miguel se alargara mucho y necesitara dinero, sería el primero a quien acudiera a usted, no lo dude. Si en vez de deportamiento es destierro, para Miguel hubiera sido su ideal, pues hace mucho que está deseando ir al país de su señora, de usted, la Argentina, y hubiera ido ahora. Esto es todo. Muy bien, muchas gracias a los compañeros de mesa. Y ahora solamente unos brevísimos minutos para presentar la revista número 12 de Nivola, que demuestra varias cosas. Primero, que hasta ahora, desde el número 1, ha habido una continuidad siendo presentada siempre por las mismas fechas. Ha habido una gran aportación y una gran calidad de los artículos, como todo el mundo podrá apreciar dentro de un rato. Por eso no me voy a extender en los contenidos que tiene. Sin mencionar que la cubierta, la foto, es un autorretrato hecho por el propio Unamuno y que amablemente la familia de Unamuno nos ha cedido para este motivo. Sabéis que todos los números, desde el 1 hasta el 12, siempre tiene la cubierta un retrato de Unamuno, obra de distintos autores. En este caso, yo veo aquí abajo un 25, no sé si será del año 1925, no lo sé, no es. No está claro. Si así fuera, estaríamos celebrando el centenario de este autorretrato y si no, nos quedamos con la duda. Sí quiero mencionar que en esta revista pues colaboran, entre otros, 3 de las personas que están aquí: Luciano, Elena Díaz Santana y Javier Martín Lázaro, que también nos acompañan. En cuanto a la maquetación y la parte más formal, mecánica y yo diría valiosa, aparte de los contenidos en sí, de la revista,
pues se debe a nuestro compañero Daniel. Yo no sé si él quiere decir algo acerca de lo que tal, pero que quede constancia de nuestro agradecimiento, porque él se ha encargado de esas partes mucho más gravosas, incomprendidas a veces, pero que el resultado final yo creo que nos podemos sentir todos orgullosos. Se le paga bien, ¿eh? Bueno, también es verdad que se le paga bien, sí. Bueno, No tanto como cobraba Unamuno por los artículos, pero... Yo sí que quiero agradecer a la gente que ha colaborado y principalmente a Elena, que está aquí, que me ha ayudado en todo esto. Muy bien. Y lo podrán recoger dentro de unos instantes en cuanto Pilar Hernández, nuestra vocal de coordinación de actividades, nos haga un breve resumen de lo que hemos hecho a lo largo del año 2025 y nos adelante algunos de los rasgos fundamentales de las actividades que van a tener lugar a partir de enero del 2026. A ver, la Asociación de Amigos de Unamuno de Salamanca ha realizado los siguientes actos durante el año 2025. Voy a hacerlo de manera resumida porque ya todos tenéis los trípticos y demás, que sabéis todas las fechas que se han hecho, las conferencias que se han dado. Alguna ha habido que cambiar, dos en concreto, una porque había fallecido un conferenciante y otra porque otro se había ido a Estados Unidos durante un año de trabajo y entonces ahí había que cambiar. Pero lo demás han sido más o menos las que estaban ahí explícitamente. Con lo cual, nada más comentaros que se han hecho por las programadas 2 conferencias cada mes, la Asamblea Anual de Socios en la sede el 28 de marzo, en el mes de mayo las jornadas Unamuno en Hendaya, los días 9, 15 y 22. El viaje programado a Portugal en junio hubo que anularlo por el bajo número de inscritos al final. El 29 de septiembre, conmemoración de nacimiento y jubilación de don Miguel en Anaya, en la Facultad de Filología, se realizó como todos los años una conferencia, un homenaje floral ante el busto de Victorio Macho y la comida de fraternidad posterior. En el Centro Documental de la Memoria Histórica, el 9 de octubre, la mesa de debate titulada Prensa, normativas legales e intelectualidad en la guerra civil. Hoy, 11 de diciembre, una mesa redonda, Unamuno publicista y posterior presentación de la revista Nivola número 12. El próximo 31 de diciembre, conmemorando el fallecimiento de don Miguel, se colabora con el Ayuntamiento en bordadores. Y luego, los últimos miércoles de cada mes, en la Casa de las Conchas, se han llevado a cabo las tertulias Miguel de Unamuno, organizadas y moderadas por Luciano de Dios Villanueva, el vocal de Relaciones Locales de la asociación. En cuanto a la programación de las actividades para el año 26, que también las tenéis al final en la revista, la Junta Directiva de la Asociación ha decidido adelantar el horario de sus actividades de las 8 de la tarde a las 7:30 en casi todas las actividades, menos en la Casa de las Conchas, que lo pide que sea a las 7. Para dejar un margen mayor para el debate y terminar a buena hora, porque todo el mundo tiene que cerrar los centros donde vamos haciendo las conferencias. Se realizarán también 2 conferencias por cada mes, la Asamblea Anual también de Socios en la sede, el día 28 de marzo. El viaje se ha programado para el 20 de junio, titulado Por la ruta de Unamuno en Castilla, visitando Palencia, León, Puebla de Sanabria y Zamora. Todo esto se irá viendo en vísperas de esa fecha. Los organizadores de los viajes nos dirán qué día, o sea, la hora, a dónde se va, el precio, todas esas cosas, según la gente que se vaya apuntando a esta actividad. Luego, el martes 29 de septiembre, conmemorando el 91 aniversario de la jubilación de don Miguel de Unamuno en Anaya, habrá una doble conferencia con Carmen Bulzán y Constantín Barbú, catedráticos de la Universidad de Bucarest. Ofrenda floral, que también la van a llevar ellos a cabo, y luego la comida de fraternidad. En octubre se celebrarán las jornadas Unamuno y las mujeres en el Salón Rectoral de la Casa Museo Unamuno, los días 8, 15, 22 y 29. El 5 de noviembre, la mesa debate Unamuno ante las dictaduras de Primo de Rivera y Franco en el Centro Documental de la Memoria Histórica. La presentación de la revista Nivola número 13, el día 17 de diciembre. El 31 de diciembre se colaborará también con el Ayuntamiento en los actos de bordadores.
La Junta Directiva de la Asociación ha decidido para el año 2026 eliminar las tertulias de la Casa de las Conchas y programar visitas guiadas por lugares de Salamanca que influyeron en la vida de Unamuno. Este año se harán 3. La primera, el 18 de febrero, miércoles, en la Casa de Bordadores, vivienda de Unamuno. La segunda, el 13 de mayo, miércoles, en San Esteban, retiro de Unamuno en la crisis de 1897. Y la tercera, el 11 de noviembre, miércoles, edificio antiguo de la Universidad, biblioteca y paraninfo. Y estos son los cambios que se ha hecho para el año que viene. Y todo está aquí resumido, pero sabéis que tenéis aquí detallado todas las actividades que se van a hacer en el año. Y en la guía. Y en la guía también, claro, por supuesto, en el tríptico de la guía también se hará. Ya está todo especificado. Y ya sin más, yo creo que nada más. De acuerdo, pues muchísimas gracias a todos por venir, feliz Navidad y pueden pasar a recoger la revista y el tríptico que espero que disfruten. Muchas gracias por venir.